Hola amigos, acaba de perder Nacional en el Gran Parque Central contra Juventud por 2-1 en un partido que ha sido digno de un guión de ciencia ficción. Ha pasado absolutamente de todo, un partido por completo inesperado y no estoy hablando del resultado, ha habido de todo. Vamos a ir detallando en este vídeo punto por punto lo que ha pasado, pero creo que este es el desenlace de este ciclo de Martín Lasarte al frente de Nacional y no hablo solo del resultado en este partido puntual. Vamos. Recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado y que gracias a ellos estamos sorteando esta camiseta con Luis Suárez a la espalda. Aquí la tenéis, es la camiseta del Liverpool, de aquella gran temporada que tuvo Luis Suárez en el conjunto red, y la estamos sorteando entre todos los que seáis miembros del canal, pero no miembros normales, miembros del escalón más alto, el de la barra de Josema, y la vamos a sortear mañana entre todos vosotros, así que todavía estás a tiempo de participar por esta camiseta, por esta joya de Luis Suárez. Bien amigos, mucho se había comentado en estos días en torno al estado de Nacional, a la continuidad de Martín Lasarte en el cargo, y el propio presidente de Nacional, Bairo, había emplazado a un buen resultado en este partido de Juventud para la continuidad de Martín Lasarte, en algo que, yo ya lo dije el otro día, a mí no me parecía bien, no porque yo no creyera que Lasarte lo puede hacer bien, no porque yo no conozca quién es Martín Lasarte para Nacional, sino porque cuando sale un presidente a dar un ultimátum de esas características, el entrenador ya está amortizado, la masa social lo sabe, los jugadores lo saben, y es, bueno, perder algo de tiempo, muy valioso ese tiempo, antes de que lo terminen por echar, que es lo que suele pasar en un 99,9% de los casos, porque es un técnico que ya viene mal y por tanto, si le estás pidiendo resultados a un técnico y a unos jugadores que no los están dando, bueno, yo creo que es más seguro que no lo va a conseguir dar. Con todo y con eso, se presentó Nacional en el Gran Parque Central en esta tarde, en un partido donde Lasarte sabía, porque esto no es una especulación, insisto, lo dijo el presidente, que se jugaba el todo por el todo. Y para mí, la alineación de Martín Lasarte estuvo lejos de lo esperado, no por el frente de ataque, no porque diera descanso al Diente y metiera por ahí a Vargas, sino por la pareja de centrales. Claro, ahora es fácil señalar en este caso a Polenta, a Coates, ¿verdad? Pero ya de inicio a mí me pareció que era una pareja de centrales bastante lenta, y que evidentemente para no exponerlos mucho vas a tener que proponer un fútbol de bastante contragolpe, de bastante juego en largo, en fin. Era el partido que yo tenía apuntado en las notas antes de empezar el encuentro, pero ni siquiera nos dio tiempo a ver cuáles eran las intenciones de Martín Lasarte ni de su equipo, porque en el minuto 2 Polenta hace una entrada que es de otro tiempo, queridos amigos. Esa entrada en los 90 todo la hemos visto en nuestro equipo, el que sea, del defensa central que por ahí se dedica a meter, en fin, a estar en partido, a marcar territorio, llamémoslo como queramos, bien, y bueno, como eran los primeros minutos, el árbitro normalmente no lo rajaba. Bien, eso lo hemos visto todos, pero en la era del VAR esas entradas están prohibidas y me parece que es alevoso. Creo que Polenta ya ha pecado varias veces de este tipo de expulsiones. Salta, va con los dos pies por delante, pone en riesgo la integridad física de su compañero, bien, y bueno, el VAR llama al árbitro. Yo no sé si el árbitro la vio o no, pero insisto, sin VAR, bueno, pero con VAR estas entradas me parece que estás regalándote, bien, es indescriptible que un jugador tome ese riesgo, teniendo en cuenta la salud del equipo contrario o del jugador contrario, pero también es que hay VAR, es que es mucho más que evidente que te van a cazar y te van a echar, y efectivamente lo echaron a Polenta, merecida tarjeta roja en este caso, y bueno,
todo lo que se había planeado en la semana, todo lo que se había dicho, todo ya, bueno, pasa a un segundo plano. Nacional se queda con 10, se tiene que meter atrás. Esa fue la decisión en este caso de Martín Lasarte, que tuvo un rato para pensar, y Martín Lasarte para mí también se vuelve a equivocar en la elección, porque para meter a Millán, para recomponer esa defensa, lo que hace es sacar a Recoba. Bien, entonces, yo creo que no. Yo creo que en un partido, bueno, de esta misma naturaleza, pero donde Martín Lasarte no estuviera en cuestión y donde no se estuvieran teniendo los resultados y, mucho más importante, el poco fútbol que ha mostrado Nacional en los últimos tiempos, bueno, puedes hacer ese cambio, porque un empate en casa contra Juventud, llegado ese caso con lo que ha pasado, a lo mejor va y pase. Pero te la estás jugando, pero bien, o sea, hasta el final no puedes sacar a Recoba. Haz lo que sea, monta una línea de 3, pero deja a Recoba, que entre semana resolvió, entre comillas, el partido contra Liverpool, fue para ahí el catalizador, demostró que tiene disparo desde fuera del área, distribución, o sea, tiene cosas que luego a Nacional le faltaron. Y yo creo que el cambio no era Recoba, un Recoba que se fue hecho un basilisco al banquillo, que se lió a puñetazos con el asiento, cosa que yo no comparto para absolutamente nada. Bien, esto que también vaya por aquí, pero yo no hubiera sacado nunca a Recoba, honestamente no. Yo creo que el cambio, si es que había que hacer un cambio, fijaos lo que os digo, el cambio era otro. El cambio era en la parte de atrás, intenta restablecer el equipo con una línea de 3, manda y abre a Villalba, saca uno de los jugadores de dentro fuera por izquierda e intenta hacer algo, porque me parece que la situación lo ameritaba. ¿Cuál es la lectura que yo le aplico, queridos amigos? Que Lasarte en ese caso, bueno, el 0-0, oye, no está mal, ¿no? Ese es el tema, ahí está, y ahí creo que ese ha sido el punto de quiebre en los últimos 4 o 5 partidos que ha tenido Martín Lasarte dirigiendo a Nacional, que creo que ese no es el punto. El empate, el 0-0, el marco y me echo atrás, eso no tiene que ser válido en un equipo grande como Nacional, que al lado de Juventud Nacional es, yo qué sé, la nebulosa de Orión. Es que no puede ser, no puede ser. Bueno, el partido se enrareció un montón desde el tema de Polenta y la salida de Recoba. Hubo que atender a un aficionado que estaba en la grada, lo cual también volvió a enfriar todo. Yo creo que el partido no terminaba de arrancar y, bueno, pasó lo que pasa en estos casos. Nacional metido atrás, entiendo yo, por esas circunstancias, 4-1, 4-1, o sea, mejor dicho, 4-4-1, que me sobraba un jugador. Y ahí, bueno, yo creo que Juventud, con Monarriz a la cabeza, es un equipo que sabe a lo que juega desde los ingredientes que tiene. Y creo que hizo un buen partido Juventud. Yo creo que, honestamente, intentó tener el balón en campo contrario, intentó manejar el partido cuando Nacional quería salir de contra, cuando Nacional por ahí tuvo un poco más el balón en los pies de Otero, buscando mucho esos desmarques de Vargas a la espalda. Bueno, yo creo que ahí, la verdad, no había mucho más que decir, pero Monarriz siempre ordenaba que su equipo saliera, bien, que jugara, que abriera, con mucho menos que Nacional, honestamente mucho menos que Nacional. Pero, bueno, llegado minuto 16, Villalba comete un penalti, y es penalti. Honestamente es penalti, no hay ningún tipo de duda. El Linier levanta la bandera del fuera de juego. El árbitro había pitado el penalti, pero bueno, ¿es fuera de juego? No. Luego se demuestra en el VAR que es Villalba el último que toca el balón, por tanto habilita por completo al jugador de Juventud, va y se pone nervioso en mitad del área, clásico penalti de un jugador del frente de ataque, ¿verdad? Le marca el penalti y ahí, bueno, yo creo que en ese momento estaba todo tan en el borde, queridos amigos, que podía pasar cualquier cosa. Mejía detiene el penalti, deja el balón en el área pequeña, bueno, que ya bastante hace Mejía con detener el penalti, y bueno, el 9 de Juventud marca el gol, lo celebra, y ahí yo creo que en ese momento todos sabíamos que Nacional no iba a ganar el partido. Por la sensación anímica, por la atmósfera, por lo que se veía y lo que se palpaba de todas y cada una de las cosas que estaban pasando. Y no tiene que ver este partido con lo táctico. Y si me queréis preguntar todavía más, yo creo que la incidencia de Martín Lasarte en este partido en concreto es muy baja. Muy baja, sí, bueno, pone a Polenta, que es finalmente el que termina por hacer esa jugada y se hace expulsar. Bueno, pero Lasarte nos lo dice, oye, hazte expulsar en el minuto 2. No,
Luego en el cambio yo estoy de acuerdo con Lasarte, no, pero Villalba ya estaba en el terreno de juego y hace una cagada de delantero, de extremo, de un tipo desubicado, metido en mitad de su área haciendo un penalti que es tan evidente el penalti que es que no tiene ni defensa. No te puedes agarrar ni a la de siempre no roba, no, es que ni esa tiene. Entonces, en esas dos cosas que pasaron, queridos amigos, yo no le puedo imputar una responsabilidad a Martín Lasarte, pero el tema no es hoy. El tema de Lasarte, amigos, no es hoy. El tema es todo lo que viene pasando en la seguidilla de los últimos partidos. A partir de ese punto, Nacional fue nada, muy poco. Rómulo Otero en alguna arrancada, teniendo más el balón de lo que debe, pasando menos de lo que debe, pero en definitiva siendo el jugador que intentaba, Boggio corriendo para todas partes, bien, para absolutamente todas partes, y un error que yo considero que es importante, y es que pocas veces vi a Villalba abierto por su sector y lanzando desmarques desde fuera adentro, que es lo que manda el ABC, amigos. No, Villalba estaba por dentro, y Villalba por dentro no funciona, no es un jugador que pueda jugar en esas demarcaciones. Además faltaba un 9, porque Vargas en este tipo de contextos no es ese típico 9, salve que Erazo no estaba porque estaba lesionado, en fin, lo que ya hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Se murió la primera parte con Juventud ganando y creo que había que tocar corneta, queridos amigos, al descanso, y de nuevo pasa igual. Lasarte quiere tocar corneta, pero digamos, el partido le pide no tocarla, ¿bien? O sea, el cuerpo le pide sacos terreros cuando lo que necesitas verdaderamente es dinamita. Y bueno, yo creo que es un poco lo que venimos señalando en los últimos vídeos, ¿no? Metió al Diente López por Villalba. Yo creo que Villalba no jugó una buena primera parte, pero metes al Diente López, que es el mejor jugador que tiene Nacional, pero lo pones completamente desubicado en un partido que, bueno, que tampoco... Y no te genera esa solución. No te genera esa solución. Entonces, bueno, la segunda parte del Diente López fue muy mala, desconectado por completo del partido, cayendo 2, 3, 4 veces en fuera de juego en situaciones absolutamente insólitas del todo, cuando tienes que contragolpear, cuando tienes que salir desde tu propio terreno de juego. Muchas veces lo cazaban volviendo, andando de la jugada anterior, en fin, en un nivel honestamente malo, honestamente lejos del Diente que se vio en algún tramito de estos últimos partidos y sobre todo el año pasado, bien. Y bueno, se empezaban a acumular las preguntas, se empezaban a acumular los problemas, cada vez había un ambiente más hostil, más de guerra, lógicamente, ¿no? Y ahí empató Nacional, pero empató Nacional con un gol en propia puerta, amigos. Un gol en propia puerta, en una falta lateral que pone ahí Rómulo Otero, una falta lateral que provoca Bruno Aradi, que ya sabemos que Lasarte no... Tiene serias reticencias, Lasarte, a poner titulares a jugadores que se lo merecen, porque Aradi viene demostrando que está para jugar este tipo de partidos. Bien, hoy, por ejemplo, yo creo que era Colione, o sea, es que era él, no era Polenta. Bien, pero bueno, le cuesta, a Lasarte le cuesta. Y en este caso, bueno, Rómulo Otero pone el balón, el jugador de Juventud se mete el gol en propia puerta, empata Nacional, pero a pesar de que empató Nacional, luego no se vino esa avalancha de equipo grande que se necesita cuando consigues empatar el partido. Al revés, Monarriz metió dos tandas de cambios, en ese segundo cambio cambió al lateral derecho, bien, al que enfrentaba a Bruno Aradi, no recuerdo el nombre, ya me disculparéis, y metió el partido otra vez en el bolsillo. Dos cambios y el tipo consiguió cambiar por completo el partido, volver a que su equipo tuviera esa iniciativa, refrescar lo que necesitaba. Y luego, bueno, es Juventud. Juventud generó cosas, pero es que no tiene lo mismo que Nacional en el frente de ataque. Bien, honestamente es así. Y cuando el partido ya iba muriendo, ya iba un poquito más hacia adelante, se veía que Nacional, con las inclusiones que había ido dando, con la entrada, por ejemplo, de Petit, ¿verdad? O sea, no solucionaba nada porque no era un tema táctico, no era un tema de lo que se puede interpretar en un sistema o de poner a alguien por fuera, por dentro. Es un tema anímico, es un tema un equipo que estaba amortajado ya en el minuto 60 y tantos, y eso es muy complicado, queridos amigos, muy complicado.
pero en este partido tan raro, ¿verdad? Con una roja en el minuto 2, con un penalti, en fin, prácticamente de todo, bueno, el guión todavía nos traía el giro final, y es que en uno de esos cambios que comentaba, Monarriz dio entrada a Chagas, que es un jugador que ya entre semana, cuando jugó Juventud contra Peñarol, me gustó. Bien, ya sé que es uno de los campeones sub-20 y todo, pero en ese partido a mí me llamó mucho la atención, junto con Urreta Vizcaya, que también entró por ese tramo, pero me llamó mucho la atención en Rodrigo Chagas. Tuvo algún disparo en ese partido contra Peñarol. Me quedé con la duda de si jugaría contra Nacional porque está cedido. No sé qué porcentaje del salario le paga Nacional y qué porcentaje le paga Juventud, que parece ser que es la clave, pero de nuevo pasa como en el caso de Ever, Bien, jugadores que tú tienes contratados, que tú estás pagándole un 50%, un 40%, un lo que sea del salario, tú estás poniendo dinero para un jugador que te complica. En el caso de Évere fue una asistencia, y hoy, evidentemente, el guionista del fútbol había escrito que Chagas le iba a marcar a Nacional. Pero es que el guionista del fútbol fue maquiavélico de manera absoluta, porque le marcó en el último minuto del partido, en una combinación donde ya Nacional estaba muerto del todo, y encima mete un golazo Chagas por toda la escuadra, que Mejía no se puede ni mover, queridos amigos, ni sueña llegar. Es que ni sueña Mejía llegar a ese balón. Un Chagas que no solo no celebró el gol, sino que se lo vio prácticamente llorando, o llorando directamente, por haber marcado ese gol. Y acto seguido el árbitro pitó el fin del encuentro, los mandó a todos a los vestuarios, la grada pidiendo huevo, pidiendo de todo, pitando a los jugadores compungidos, lógicamente. Martín Lasarte con cara de circunstancias, ¿no? Porque en definitiva se estaba terminando su ciclo, ¿bien? Y creo que es el final que de alguna manera nadie quería, pero es el que el guión había escrito, ¿no? O sea, creo que hay un poco de esto en el fútbol, ¿no? De cuando de repente va todo mal, todo puede ir todavía peor, porque hay todavía cosas que pueden salir peor y terminan por salir peor, ¿no? Qué sé yo, queridos amigos. Se va Martín Lasarte, yo no sé si es oficial a este momento, pero me imagino que Bairo comprometió el otro día su palabra y no se puede desdecir. Y se va de Nacional en un partido que, vuelvo a lo que dije antes, no tiene demasiado que ver con él. No tiene demasiado que ver con él, no es por este partido, es por lo que ha pasado en los últimos encuentros y por cómo poco a poco fue perdiendo aquello que más o menos recuperó con los clásicos de inicio de año. Bien, entonces, desde ese punto, bueno, ya no había mucho más que decir. Yo creo que era crónica de una muerte anunciada, amigos. Era así. Si me preguntáis a mí, yo creo que el momento era después de Liverpool, porque el partido de Liverpool, por mucho que se empata, bien, aunque este se pierde, el partido de Liverpool se empata, pero el partido de Liverpool es mucho peor que este, porque estás 11 contra 11, yendo contra el equipo líder, y estuvo muy lejos Nacional. En este caso, bueno, hay todavía atenuantes, digamos, para ver un poco. Y ahora, claro, el tema es muy complejo. El tema es complejísimo, queridos amigos, porque ahora Nacional tiene que ir a Colombia a enfrentarse a Atlético Nacional. Parece ser que va a ser Ligüera el técnico interino. No sé si le darán el equipo hasta que acabe la apertura, no tengo ni idea. No sé qué va a pasar, porque también está la fase de grupos de la Copa Libertadores que empieza esta semana, y quizá en este multiverso hay un universo paralelo donde Lasarte no arrancó el año, arrancó otro entrenador y fue de otra manera. Nunca lo sabremos. Podría haber ido mejor o peor, pero eso no se dio por todo el culebrón del Diente, de Baba, de Persman, de Lasarte, todo lo que ya contamos en su momento. Bien, pero a día de hoy, deshacerte del entrenador es muy complejo, porque el siguiente que venga, sea Ligüera, sea Jadson Viera, sea JR, piden a cualquier persona, no sé, está pidiendo muchas personas, da igual, no va a poder entrenar, va a saludar a los jugadores en el avión y yendo a Colombia. Entonces, creo que Nacional está en un problema muy importante, porque tiene una fase de grupos complicada, contra 3 rivales importantes para lo que es la fase de grupos, un colombiano, 2 brasileños, nada más y nada menos.
y la apertura me parece que ya se ha escapado. Tiene que haber un milagro, Liverpool tiene que perder puntos, a mansalva. Ayer ganó Liverpool a Boston River y la situación es tan compleja, queridos amigos, que no sé muy bien quién tendría que ser el indicado, si es Liguera el que se quede o si viene otro. Creo que no es ni siquiera un tema de nombre, yo creo que el timing es malo. Es muy malo y el buen entrenador, quizá el entrenador de verdad, no agarra ahora porque va a ser ir al muere y es muy difícil, ¿no? Dejadme en los comentarios quién creéis vosotros que podría agarrar o quién deseáis, ¿no? Dicho esto, yo tengo también la sensación de que no es algo baladí lo que ha pasado y que se tiene que sacar una buena enseñanza de todo esto. Y es lo último que yo quiero compartir. Bien, nunca es el resultado. El resultado importa e importa mucho, pero el cómo importa a largo plazo más que el resultado concreto de un partido. Bien, puedes perder un partido en mitad de un campeonato por ser demasiado valiente, por ir a presionar, por dejar espacios a la espalda, por lo que sea. Puedes perder 3 puntos, 6 puntos, pero a la larga, si lo haces bien, si generas confianza en tu plantel, si generas identificación en la grada con lo que estás intentando hacer y encima tienes buenas herramientas, que Nacional las tiene, te va a ir mucho mejor. Especular cada 10 minutos, romper el balón arriba, melonazo y tente tieso con una plantilla que no está diseñada para eso y, bueno, tratar de ver si no me hacen un gol, creo que no está a la altura. Y hubo un momento en que Nacional ganó. No recuerdo exactamente cuál fue el partido dentro de esta seguidilla, pero Nacional ganó el partido y el tema era, bueno, pero hemos sacado los 3 puntos. Esa reflexión de, bueno, pero hemos sacado los 3 puntos, bien, es la primera madera en el ataúd de un entrenador. Nunca puede ser, bueno, hemos sacado los 3 puntos. Tiene que ser, tenemos que jugar mejor. Bien, los 3 puntos son bienvenidos, pero hay que jugar mejor, hay que hacer las cosas bien. ¿Qué es jugar mejor? Ir por ahí con, yo qué sé, con un tutú al ballet, con un violín. No, jugar mejor es jugar a las fortalezas que tengas en tu plantilla, queridos amigos. Eso es jugar bien. Si tú tienes un equipo con jugadores veloces, un número 9 y un segundo delantero y juegas perfecto, poniendo un balón en largo, hazlo, vas a jugar bien. No es el caso, ¿bien? Ahora, jugar bien, en el caso de la plantilla que tiene Nacional, yo creo que es muy sencillo. Hay que presionar arriba, no hay ninguna excusa para no presionar, son futbolistas profesionales, ¿bien? Esto es así y son algunos de los mejores pagados del medio en el que están, entonces de eso no hay nada, a presionar arriba, ¿bien? Y si no, que se monten un parripollo, ¿bien? A presionar arriba y luego hay que tener el balón y generar espacios. Ni Otero, ni Vargas, ni Erazo, ni El Diente son jugadores que te vayan a rendir estando a 70 metros del portero. Te van a rendir a 3 metros del portero en la frontal del área, distribuyendo, jugando, haciendo ese tipo de cosas. Esta es mi sensación, amigos. Yo creo que Martín Lasarte no es un mal técnico, bien, honestamente no, pero creo que en el partido de la semana pasada, creo que fue el partido contra Racing, creo que ahí empieza el principio del fin, porque en vez de poner a Ancheta, tenía que haber puesto a Villalba, tenía que haber sido más valiente, tenía que haber arriesgado mucho más, tenía que habérsela jugado de verdad, porque al final, por no ir con todo, por no morir de ofensivo, terminas por morir y terminas por irte de un equipo que para Martín Lasarte es parte de su corazón, de eso no cabe ninguna duda, pero te termina por pasar factura precisamente esa falta de valentía. Entonces, bueno, queridos amigos, esto es lo que a mí me ha parecido el partido. Déjame en los comentarios lo que tú crees, quién crees que tiene que agarrar, en fin, lo que siempre os decimos. Si te gusta el contenido, déjame ese me gusta, ponme un comentario, suscríbete, lo de siempre. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.